Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar y a definir el resumen teórico del tema 2 del temario de química de segundo de bachillerato, cuyo título es el sistema periódico. En él definiremos los conceptos teóricos de toda la historia de la definición de este evento tan importante en la historia de la química y así, posteriormente, poder definir todas las propiedades periódicas que son tan importantes tanto para el desarrollo científico de la estructura electrónica y de las variaciones periódicas dentro de la tabla, como para resolver los ejercicios y cuestiones que se nos presentarán en el próximo examen de selectividad. Por lo tanto, y con todo ello, comenzamos. Aquí estamos con el resumen teórico del tema 2 del temario de química de segundo de bachiller, sistema periódico. Es un tema prioritario en el desarrollo del curso, pues centra las bases para entender muchos conceptos específicos que serán la esencia del desarrollo posterior del aprendizaje de la química. Aunque el objetivo de estos resúmenes teóricos es expresar los conceptos justos y necesarios para aplicarlos a los ejercicios del examen de selectividad, he creído conveniente que una pequeña introducción a la historia de este evento de investigación tan importante en la química lo requería. Así que comenzamos con esta historia. La tabla periódica es la consecuencia de un entendimiento en común entre muchos científicos de la época para poder resolver una necesidad que imperaba en aquellos momentos. En la mitad del siglo XIX se habían descubierto un gran número de elementos químicos y también, lógicamente, sus propiedades. Con todos estos elementos sobre el tablero químico se necesitaba una clasificación u organización que permitiera agrupar aquellos elementos que poseían propiedades físicas y químicas parecidas, para de este modo compararlas con los elementos ya conocidos y con los elementos que iban descubriendo en aquellos momentos. La historia comienza por el año 1829, donde Dobereiner, con su teoría de las tríadas, ya comenzó a solucionar la necesidad imperiosa de organización de un modo u otro que había entre todos los elementos descubiertos. Y él descubrió grupos de 3 elementos que representaban propiedades físicas y químicas análogas, tanto que el peso atómico, la masa atómica del elemento de en medio del grupo de 3 era una media aritmética de las masas atómicas de los elementos que habían en los extremos. Por lo tanto, en ese momento ya introdujo la masa atómica como un parámetro importante para esta reorganización. De hecho, en 1862, el químico, geólogo y mineralista Champ-Courtois diseñó el tornillo telúrico donde, siguiendo con el parámetro de las masas atómicas, ordenó en orden creciente, desde abajo a arriba en este tornillo, y lo que ocurría era que en las generatrices, no de una manera taxativa, se agrupaban elementos afines en estas generatrices del tornillo telúrico. En 1864, el químico inglés Newlands planteó la ley de las octavas, en la cual las propiedades similares se repetían cada 8 elementos, ordenando los elementos por sus masas atómicas. En 1869, ya el alemán Lothar Meyer, utilizando el parámetro volúmenes atómicos y el ruso Dmitri Mendeleev utilizando masas atómicas, establecieron los dos, llegaron a la misma conclusión de esa ordenación con la que ellos definieron inicialmente como ley periódica.
que decía que cuando los elementos se organizaban en orden creciente de sus masas atómicas, algunas propiedades se repetían periódicamente. Realmente fue ya esta tabla periódica de Meyer y Mendeleev la que ya marcaba el inicio de la tabla periódica moderna que nosotros estamos utilizando en estos días. Pero en aquel momento, esta primera apreciación de ordenación dejaba muchas lagunas en la clasificación esperada, tanto que la tabla de Mendeleev presentaba tres problemas principales. No reconoció un grupo formado por los gases nobles, incluso no aceptaba que existieran elementos que fueran capaces de no reaccionar. No preveyó una ubicación para lantánidos y actínidos. Habían elementos que cuando se ordenaban por sus masas atómicas no coincidían en las columnas o incipientes grupos, como eran, por ejemplo, el argón y el potasio, el cobalto y el níquel, el teluro y el yodo, y había que invertirlos para que realmente ocurriera lo que queríamos. Finalmente, y ya en 1913, Henry Moseley pone orden en estas lagunas con sus investigaciones de los espectros de rayos X de los elementos, estableciendo una correlación entre las líneas espectrales y el número equivalente a las cargas del núcleo, o sea, a los protones que existen en el núcleo. En ese momento, este parámetro de que la carga nuclear, los protones que existen en el núcleo, se había definido en ese momento el número atómico. Estos descubrimientos definieron que las propiedades de los elementos químicos no dependían de la masa atómica como se había supuesto en todas las investigaciones hasta ese momento, sino del número atómico. Entonces, con esta nueva apreciación se resolvieron todos los problemas de Mendeleev, los tres problemas que hemos citado anteriormente, y se reformuló la nueva ley periódica con la misma definición, pero con esta consolidación de los problemas resueltos y ya con una apreciación aparente de que era una organización realmente correcta. Que decía, cuando los elementos se organizan en orden creciente de números atómicos, algunas propiedades se repiten periódicamente, con lo que tenemos la incipiencia de la tabla periódica actual. Y aquí es donde vamos a describir esta tabla periódica moderna, que realmente es la que estamos utilizando en este momento. Esta tabla también se define como la tabla larga o la tabla de Werner y Panev, que se ordena en orden creciente ya de números atómicos, de tal manera que los elementos con propiedades físicas y químicas análogas se colocan en la misma columna o grupo. La tabla periódica se compone de 7 filas horizontales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas horizontales, la que denominamos periodos, que corresponden a los 7 niveles de energía que en este momento conocemos de la estructura atómica. En la tabla periódica existen 118 elementos descubiertos hasta la fecha. Seguimos. 18 columnas verticales, 1, 2, 3, 4, 5, hasta la 18, son los grupos donde se ubican los elementos con propiedades similares. La distribución de los elementos en la tabla periódica se define en la figura adjunta que estamos utilizando por los siguientes colores. A la izquierda se encuentran los metales, desde el grupo 1, 2, 3, 4 hasta el grupo 12. Entre el grupo 3 y el grupo 12 nos encontramos en la zona de los metales de transición, donde existen metales con circunstancias específicas no tan claras como las que se dan en los dos primeros grupos de la tabla periódica. Siguiendo a la derecha de la tabla periódica, en el grupo 13 existe una escalera donde se ubican una serie de elementos denominados semimetales,
por tener propiedades mixtas entre metales y no metales. Y a la parte derecha de la tabla periódica nos encontramos con los no metales y en el último grupo 18 se ubican los gases nobles con sus características específicas de no enlazar. Los metales, sus propiedades son buenos conductores del calor y la electricidad, son dúctiles y maleables, tienen puntos de fusión y ebullición elevados y forman iones positivos porque al tener pocos electrones en su última capa o en su capa de valencia, para lograr tener la estabilidad del octeto completo, tienen tendencia a perder o ceder estos electrones que tienen en su última capa, que son pocos, en referencia al grupo 1 de los alcalinos 1 y al grupo 2 de los alcalinoterreos 2, tienen tendencia a perderlos y por lo tanto convertirse en iones positivos. Los no metales poseen propiedades opuestas, no conducen electricidad ni el calor, son frágiles, muchos son gases a temperatura ambiente y forman iones negativos por la misma circunstancia inversa que los metales. Los no metales poseen bastantes electrones en su última capa o capa de valencia y les faltan muy poquitos para lograr el octeto completo de los 8 electrones. Por lo tanto, tenderán a compartir o recoger los electrones que puedan cederle los metales en el caso de un enlace iónico y quedarse cargados negativamente y formar iones negativos. En referencia a la relación con la numeración de los grupos y su información de los electrones que poseen en los átomos de su capa de valencia, quiero hacer una pequeña acepción. Los grupos se numeran del 1 al 18, correlativamente, pero existen 3 zonas de la tabla periódica claramente representadas por sus configuraciones electrónicas. Los grupos 1 y 2 corresponden a los alcalinos y los alcalinotérreos, el 1 y el 2. Esta zona la vamos a denominar, y ahora veremos después en otra diapositiva, otra tabla periódica con esta acepción de representación, la denominaremos zona S, porque en su configuración electrónica, su última capa, en los alcalinos tiene 1s1 y en los alcalinotérreos 1s2. Si pasamos al grupo 3, en la zona intermedia de los metales de transición, ocurren 2 cosas. Primera, todos los elementos de esta zona verde que estoy marcando, su configuración en su última capa es NS2, o sea, 3S2, 4S2, 5S2 en su última capa. Pero por otra parte, esta zona verde se produce la introducción de los electrones de los orbitales D. La denominaremos zona D precisamente por esta circunstancia, que van completando su nivel energético desde el 1 hasta el 10. Por eso tenemos desde el grupo 3 aparecerá el primer D hasta el grupo 12 que aparecerá el D10, el 10º electrón, que es la capacidad de los orbitales D. Llegamos al grupo 13 y aquí retornamos un poco a la normalidad química con la información de los electrones en su capa de valencia, que aquí a partir de ese punto se replantea con bastante lógica. En este punto y hasta el final de la tabla, respecto a grupos, los electrones de valencia o de la última capa son el dígito 10, pues el siguiente es el que nos da la información que estamos planteando de electrones en la última capa o electrones en la capa de valencia. Esta zona de la derecha de los no metales se representa como la zona P porque ahí en esa zona la configuración electrónica está llenando los orbitales P desde PX, PY, PZ, volvemos PX, PY, PZ y llenamos los 6 orbitales P y todos tienen esta configuración electrónica de la zona P. O sea, que los elementos del grupo 13 poseen 3 electrones en su última capa, los del grupo 14 4 y así sucesivamente hasta el grupo 18 de los gases nobles
que poseen 8 electrones, que es el octeto completo. Esta acepción debe quedar muy clara, pues la química va unida íntimamente con los electrones de valencia o de la última capa, pues son los que participan en los enlaces que son la esencia de la química. Hablamos de Lewis, de enlace iónico, enlace covalente, de formulación y otros. En todos estos aspectos, los electrones de valencia representan una importancia muy significativa en este aprendizaje de la química. Esta es la acepción de la tabla periódica con los comentarios que he realizado últimamente, hace un momento, con lo que los dos grupos primeros, alcalinos y alcalinotérreos, son la zona S, la zona intermedia de metales de transición son la zona D, que es donde se introducen los electrones en los orbitales D, y la zona derecha es la zona de los orbitales P, donde se rellenan estos orbitales, desde el PX, PI, PZ, y repetimos, PX, PI, PZ, hasta llenar los 6 electrones. Y por último, los orbitales F, donde caben 14 electrones, y es donde se ubican los lantánidos y los actínidos. Pues hasta aquí la explicación más o menos exhaustiva de la tabla periódica. El punto siguiente, apantallamiento y carga nuclear efectiva, lo vamos a desarrollar en un vídeo en directo para explicar este apartado tan importante de apantallamiento y carga nuclear efectiva y poder entender a posteriori las propiedades periódicas de los elementos. Así que nos vemos. Hola a todos y bienvenidos al vivo y en directo para poder seguir desarrollando el resumen del tema 2 del temario de segundo de química de bachiller, cuyo título y todos conocidos es el sistema periódico. Ya hemos hecho la introducción histórica realmente interesante y el desarrollo y explicación de todos los pormenores de cómo está configurada la tabla periódica, y seguimos con otro apartado del tema 2 que es muy importante y nos referimos al apantallamiento y a la carga nuclear efectiva. Estos dos conceptos son importantísimos porque afectan de una manera directa al comportamiento de los electrones del átomo y al átomo en general. En este sentido, cómo varían dentro de la tabla periódica y cómo afectan de una manera directa a las propiedades periódicas que vamos a ver posteriormente. Por lo tanto, vamos a explicar estos dos conceptos de una manera lo más sencilla posible. Apantallamiento, tenemos muchas definiciones, pero podemos definirlo como la repulsión entre los electrones del átomo. Y me explico. Aquí tengo una estructura electrónica del átomo normal, en el que tenemos el núcleo y los electrones de la corteza. Efectivamente, todos sabemos que en el núcleo tenemos una carga positiva y los electrones tienen una carga negativa. Y por esta circunstancia hay una fuerza de atracción electrostática entre las cargas de distinto signo. Por lo tanto, entre el protón este y los electrones estos existirá, digamos, inicialmente, una carga, llamémosle inicial, entre la atracción de estos protones frente a este electrón. Pero, como vemos en la estructura, resulta que en este camino del vector, digamos, de la fuerza electrostática, existen por en medio electrones que están ahí y que van a afectar de una manera determinada a esta fuerza electrostática inicial que teníamos planteado. Y estos electrones de en medio, no solo los de en medio, sino ahora veremos después los que se puedan colocar en su capa de valencia junto a este electrón, que es el que nos va a servir de referencia, estos electrones forman el apantallamiento, o sea, apantallan el núcleo entre el electrón de referencia que estamos estudiando, que puede ser cualquiera, siempre de la última capa, y entonces afecta a que esta fuerza electrostática inicial varíe, y varíe a menos, porque ese apantallamiento va a actuar de la siguiente manera. Esto está claro.
cargas de distintos signos se atraen. Estos son todos negativos, por lo tanto, las fuerzas con el mismo signo se repelen. Por lo tanto, este electrón sobre este electrón de referencia va a hacer una fuerza de repulsión. Este otro va a hacer otra fuerza de repulsión. Este de aquí dentro va a hacer otra fuerza de repulsión. Y por lo tanto, estas fuerzas de repulsión ya estamos viendo que se van a oponer a esta inicial y de un modo determinado van a mermar o restar esta fuerza electrostática inicial que habíamos planteado. Esto en el caso que he dibujado inicialmente, que en la última capa solo haya un electrón. El electrón de referencia que nosotros estamos, digamos, analizando con la única excepción de los electrones internos. Pero imaginémonos que aquí haya otro electrón en la capa última de valencia. Este electrón también hará una fuerza de repulsión sobre este cuando esté. Cuando no esté, no, pero cuando esté, sí. Y lo pongo de esta manera porque por definición y para el estudio del apantallamiento hay dos aspectos de definiciones, que son, definimos el apantallamiento interno, o sea, los electrones internos apantallan con el valor 1, que es el máximo apantallamiento. Y los electrones, digamos, de la misma capa, apantallan con un valor menor que 1. Y ese valor menor que 1 es un valor, digamos, que no tiene una tipificación exacta, pero solo para nuestra definición y explicación tenemos que quedarnos con esta explicación para verlo. Por lo tanto, apantallamiento es esta repulsión que hemos explicado, y para cuantificar esta repulsión de una manera, ahora cuando hablemos de carga nuclear efectiva, vuelvo a repetir que por definición tenemos que los electrones internos apantallan con el valor 1, y los electrones de la misma capa apantallan con un valor menor que 1. Vamos a hacer un ejemplo de este aspecto determinado, pero no, antes seguiré con la explicación de la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva, ya lo hemos intuido, es realmente la neta que teníamos inicialmente menos todas estas fuerzas de repulsión. La vamos a llamar carga nuclear efectiva a Z con el asterisco. Si no hubiera apantallamiento, la carga nuclear efectiva, o la carga nuclear que tiene el núcleo este, sería la misma que le posiciona la carga nuclear del número atómico, que son los protones que tiene, ¿no? Por lo tanto, este sería el caso sin apantallamiento. Pero como existe apantallamiento, a esta carga nuclear inicial, si no hubiera apantallamiento, hay que restarle el apantallamiento. Y esto es lo que nos dará la explicación y la correlación para poder entender el comportamiento de esta carga nuclear en la tabla periódica, que va a afectar después a las propiedades periódicas. Por lo tanto, dicho esto, vayamos con unos ejemplos y posicionaremos la tabla periódica. Bien, de esta manera. Entonces, vayamos con un elemento que va a ser el sodio, este elemento el potasio y este elemento el calcio. Aquí tenemos dos periodos, el sodio en un periodo, potasio y calcio en otro periodo, y el sodio y el calcio se encuentran en el mismo grupo. Los números atómicos, los recuerdo, 11, 19 y 20. Bien, precisamente este ejemplo que he puesto aquí, para que me sirviera para este ejemplo determinado, es precisamente, he puesto la estructura del sodio, que son 1, 2, que es 1s2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8 en la segunda capa, ¿no? Que son los que caben, que lógicamente habrán 2 en S y 6 en P. En este habrán solo 2 en S y en este habrán 2 en S y 6 en P, que serán 8. Por lo tanto tenemos 8 y 2, 10 y este 11, que es el sodio. Bien, resuelto esta aclaración, sigamos con la explicación. Esta es la estructura del sodio. Por lo tanto, el sodio es el caso inicial que yo he planteado de que no tiene ningún electrón vecino en su misma capa última y todos los tiene dentro. Por lo tanto, según esta explicación, vamos a cuantificarla y aplicarla a la formulita en cuestión. Luego, ¿cuál será la carga nuclear efectiva del sodio? Pues bueno, según esta formulita tendremos el número atómico, Z, que es 11, menos, ¿cuántos electrones tiene dentro? 10, 8 en la capa 2 y 2 en la capa 1, distribuidos con SP que ya sabemos. Por lo tanto es 11 menos 10. Por lo tanto esto da 1, de carga nuclear efectiva del sodio. ¿De acuerdo? Vayamos ahora con el potasio. El potasio tiene 19, por lo tanto le vamos a poner, que son 8 más, que serán los de una capa más. Pongámosle aquí esta capa más, y aquí le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son los dos, en este caso serían 3S2 y 3P6. Pero ya tenemos aquí, para no perdernos, 2 en esta, 8 en esta, 8 en esta, y aquí igual, porque en la última capa el potasio tiene un 1S1. O sea, esta sería la configuración del potasio, con 19, 2, 10, 18 y este 19. Bien, vamos a calcularla. Su carga nuclear efectiva según los planteamientos que hemos hecho. La del potasio sería 19, que es su número atómico, menos ¿cuántos electrones tiene dentro? 2, 10 y 8, 18, los que tienen dentro de esta última capa, que es la cuarta. Primera, segunda, tercera y cuarta. No nos perdamos, Por lo tanto, son 19 menos 18, 1. Esta es la del potasio. ¿Qué ha ocurrido? Que en el mismo grupo resulta que la carga nuclear efectiva es la misma. Y eso es lo que ocurre con esta explicación que haríamos en toda la tabla periódica. Con lo que en este momento deducimos que la carga nuclear efectiva en un grupo no varía. Porque, lógicamente, aumentamos lo mismo aquí que aquí. Y la diferencia será siempre la misma. ¿Me he explicado? Imagino que está claro. Vayamos ahora en un mismo periodo. Vayamos con el calcio, que el calcio, dentro de este planteamiento que estamos haciendo, tendrá en la última capa un electrón más. Este electrón, que es el electrón vecino, por entendernos de alguna manera, que estará afectando también al electrón de referencia con una cierta repulsión. Por lo tanto, hemos dicho que los de dentro apantallan con 1 y los vecinos apantallan con menos de 1. Vamos a darle un valor determinado para entenderlo mejor. Imaginemos que este electrón vecino apantalla con 0,5, que es menor que 1. Igual podría ser 0,5, que 0,6, que 0,7, que 0,8. Vamos a darle 0,5 en este caso. Por lo tanto, ¿cómo haríamos el cálculo? Número atómico, 20. Electrones de apantallamiento. Por una parte, los de dentro, que son 2 y 8, 10, 18, 2 y 8, 10, y 8, 18. 18 son los que tiene dentro, y después tiene 2 en la última capa de valencia, que hacen los 20. Por lo tanto, internos, 18. Y ahora, ¿qué más tiene este electrón?
que a pantalla menos que 1. Para entenderlo y cuantificarlo y no jugar con desigualdades, vamos a darle el valor de 0,5. Por lo tanto, esto da 18,5, y 20 menos 18,5 será 1,5. Esta es la del calcio. ¿Qué ha ocurrido del potasio al calcio? Que la carga nuclear efectiva ha pasado de valer 1 a valer 1,5. Ha aumentado. Entonces, y siempre ocurrirá lo mismo, porque claro, aquí nosotros le sumamos 1, pero aquí le restamos menos que 1. No aquí, de aquí a aquí subía y de aquí a aquí se mantenía. Aquí hay 20, que es el número atómico del calcio, pero no le restamos 19, porque uno de los electrones que afectan, los 18 de dentro y el vecino, no valen lo mismo. Uno vale 1, los 18 de dentro valen 1, por lo tanto son 18, y el que hay al ladito vale menos de 1, 0,5, luego esto será menor que el 19 teórico que teníamos que restarle. Por lo tanto, da 18,5 y aquí da 1,5. Luego ha aumentado la carga nuclear efectiva. ¿Y qué implicación tiene esto de una manera racional? Entendámoslo. Si aumenta la carga nuclear efectiva, la carga del núcleo es mayor, lógicamente la atracción entre el núcleo y el electrón de referencia será mayor. Y al ser mayor esta atracción, habrá una reducción de la distancia entre el electrón de referencia y el núcleo. O sea, lo que es las capas se acercarán más al núcleo al haber más atracción y esta distancia disminuirá. Para que aumente lógicamente la atracción, la distancia, según la ley de Coulomb, si nos acordáramos, como está en el denominador, lógicamente tendría que disminuir. Entonces eso nos está diciendo que al haber más carga nuclear efectiva, hay más atracción y, por lo tanto, la distancia es menor. Y ya no quiero hablar de radios, pero hablaremos ahora posteriormente. La atracción estará que el radio atómico, en este caso, y ya lo digo, será menor por esta mayor atracción. Ahora, cuando estudiemos el radio atómico y su variación, lo veremos mejor. Por lo tanto, a donde quiero llegar, la definición del apantallamiento, carga nuclear efectiva, ejemplos de cómo se comportan en la tabla periódica en grupos y en periodos. En grupos, ya hemos dicho que en grupos la carga nuclear efectiva se mantiene. Y en periodos, la carga nuclear efectiva aumenta hacia la derecha. O sea, ¿aquí qué ha pasado? De aquí a aquí ha aumentado, pues pasará lo mismo de aquí a aquí en todos los ejemplos. O sea que la carga nuclear efectiva aumentará en este sentido. A medida que nos acerquemos en el periodo hacia la parte derecha de la tabla, mirando la tabla de frente, la carga nuclear efectiva aumenta hacia la derecha. Y por lo tanto la atracción es mayor y por lo tanto la distancia de esta fuerza electrostática será menor. Bien, espero haberme explicado. Es muy importante entender este concepto, entenderlo, porque yo siempre tengo una idea en el tema de ciencias, tanto en cualquier tema científico, que los conceptos hay que entenderlos de entrada al 100%. O sea, podemos llegar a tardar a llegar a este entendimiento, pero una vez que lo tenemos entendido, no se nos puede olvidar porque se nos ha mantenido racionalmente en nuestro cerebro. Por lo tanto, yo creo que esto se ha entendido perfectamente, simplemente lo depositamos y lo reflexionamos, porque lo vamos a aplicar a continuación con las propiedades periódicas de la tabla periódica. Por lo tanto, hasta aquí este vídeo, que estará introducido dentro del resumen, pero también lo publicaremos fuera
para tenerlo como concepto claro para una mayor utilización. Continuamos con el desarrollo y definición de las propiedades periódicas para ser incluidos estos vídeos en el resumen teórico del tema 2 del temario de segundo de bachillerato, sistema periódico. Estos vídeos estarán incluidos dentro del resumen teórico, pero serán publicados aparte del resumen teórico para tener un acceso más fácil para poder conceptualizar estos conceptos tan importantes para el vídeo que nos ocupa, que es el sistema periódico, con la comprensión y el entendimiento de todas las propiedades periódicas para poderlas aplicar correctamente, sobre todo en los exámenes de selectividad, que son normalmente cuestiones recurrentes. Por lo tanto, vamos a hablar hoy del radio atómico y del radio iónico. Comenzaremos con el radio atómico. El radio atómico, por definición decimos, el radio atómico de un elemento es la mitad de la distancia internuclear mínima que presente una molécula diatómica de este elemento en estado sólido. Me explico. Nosotros, pensando en la estructura electrónica, podríamos pensar y decir, aquí tenemos el núcleo y la corteza. Y un radio de un átomo, pues sería la distancia que hay desde el núcleo hasta la última capa de la corteza. Y diríamos, pues bien, vamos a ver cómo nos arreglamos para poder calcular esto mismo que he pintado en la pizarra. Bueno, pues resulta que esto no es tan fácil, y de hecho no se puede realizar, porque el final de la nube electrónica, de la corteza electrónica, no está definida. O sea, no está bien definida, pero podemos plantear que no está definida. Por lo tanto, si no sabemos dónde acabamos al final, pues no podríamos hacer esta simpleza de utilización en radio atómico con esta precisión que acabo de hacer. Por lo tanto, los investigadores, ¿qué desarrollaron? Pues como tenían la implementación de los rayos X para hacer cosas, pues entonces lo que sí que se podía medir, entre otras cosas con rayos X, es, imaginémonos esto, que son dos átomos, estos son los núcleos, los dos puntitos y la corteza electrónica. Y están lo más pegaditos posible para que la distancia entre los núcleos, que es lo que se mide mediante rayos X, y se puede medir, digamos, con facilidad, que sea la distancia internuclear mínima para poder tener la medida del radio atómico la más exacta posible dentro de lo que representa una investigación de este tipo. Por lo tanto, nosotros cogemos una molécula diatómica, los dos átomos, los juntamos todo lo que podamos en este aspecto determinado y medimos con rayos X, con implementación de técnicas de rayos X, medimos esta distancia D, ¿vale? Y esta distancia D, como es la unión de dos radios, que es la distancia entre estos dos núcleos, pues plantearemos que el radio será, pues esta distancia partido por 2. Es la mitad de la distancia internuclear mínima, porque claro, no valdría hacer esto, dos núcleos aquí, porque aquí, lógicamente, habría otro aspecto determinado. Por lo tanto, esto no valdría, tenía que ser la distancia internuclear mínima, por eso estos dos núcleos, estas dos cortezas están juntitas, que presente una molécula diatómica de un elemento en estado sólido. Por lo tanto, esta es la definición de investigación para poder aplicar directamente el texto de la definición a la expresión del radio atómico. Bien, pues dicho esto, borraré esto, que es lo que digamos, desarrollado inicialmente, y vayamos ahora a lo que nos interesa, a la variación o el comportamiento del radio atómico dentro de la tabla periódica. Por eso son propiedades periódicas, que son muy importantes, aparte de resolver los ejercicios o cuestiones,
para poder escalar conceptualmente conceptos que si no entendemos uno, el siguiente es difícil de entender. Por lo tanto, tenemos que ir escalando para tenerlos todos claritos hasta entender el último. Hablamos de las siguientes propiedades periódicas. Por lo tanto, vamos a ver dentro de la tabla periódica cómo variará el radio atómico. Y volvemos al vídeo de la carga nuclear efectiva, que os dejaré el enlace en la descripción, y plantear de inicio el tema. La carga nuclear efectiva, ya lo veréis en el vídeo, aumenta de izquierda a derecha. Esto está explicado. Y aquí, en el grupo, la carga nuclear efectiva, lo voy a poner y voy a borrar, no varía. Está perfectamente explicado en el vídeo de apantallamiento y carga nuclear. Por lo tanto, aquí no varía la carga nuclear efectiva, es la misma desde un periodo, desde un grupo a otro, bajando periodos. Por lo tanto, aquí no tiene ninguna implicación en el planteamiento del radio atómico. La quitaré para que no nos liemos con esta apreciación que acabo de hacer. Pero aquí sí que tiene mucha implicación. Sigamos. En un grupo, al bajar en el grupo, cada elemento tiene una capa más, porque vamos bajando periodos dentro del grupo. Por lo tanto, si aquí no hay ninguna otra implicación, digo yo que no hay implicación de carga nuclear efectiva, a medida que bajemos, hay más capas, pues hay más radio, ¿no? Porque la primera habrá un núcleo y una capa, un radio pequeño, la segunda dos capas, más grande, tercero más grande, y así. Por lo tanto, con este planteamiento lógico, pensando un poquitín solo, resulta que el radio atómico aquí aumenta, en este sentido. O sea, que en un grupo, porque estamos hablando de variaciones dentro de la tabla periódica, en un grupo el radio atómico, que es lo que estamos hablando, aumenta de arriba a abajo. Vale, con este planteamiento. Ahora veamos en un periodo, dentro del mismo periodo, qué es lo que ocurre. Vuelvo a repetir, carga nuclear efectiva aumenta en este sentido. ¿Qué quiere decir? Que aquí en este sentido, como la carga nuclear efectiva es más grande, quiere decir que los protones hacen una fuerza más grande sobre los electrones de la última capa y por lo tanto los acercan. Por lo tanto, al acercarlos, el radio, la distancia entre el electrón de la última capa y los protones, como hay más atracción, pues aquí serán más pequeños que aquí, porque aquí hay menos atracción que aquí por la carga nuclear efectiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, seguimos planteando, si aquí la carga nuclear efectiva es mayor, la atracción será mayor, el radio será menor, porque los electrones se irán apretando hacia esa mayor atracción. Por lo tanto, el radio atómico aquí irá justamente al revés. Aquí habrá radioatómicos menores, porque la carga nuclear efectiva es mayor y hay más atracción, y aquí radios atómicos mayores, porque aquí la carga nuclear efectiva es menor y digamos están más relajados, están más sueltecitos y por lo tanto la última capa se puede agrandar. Por lo tanto el radio atómico aquí es mayor por menos atracción, aquí es menor por más atracción. Por lo tanto, en un periodo el radio atómico aumenta, y ahora hay un comentario, aumenta de derecha a izquierda, exactamente. Esto pongo los dos aumenta para tener un concepto, digamos, de convenio, ¿no? Pero a lo mejor se puede entender mejor, sobre todo aquí en los periodos, de que el radio atómico de aquí a aquí disminuye, y disminuye porque aquí hay una carga nuclear efectiva mayor, hay más atracción y por lo tanto es más pequeño. Por lo tanto, hasta se puede llegar a entender, entendido de la misma manera, que el radio atómico lógicamente aumenta en este sentido, pero disminuye justamente en el contrario, que puede tener una comprensión más lógica. De hecho, incluso lo podéis encontrar en algún texto determinado
cuando lo pongan no solo de aumento, sino de disminución. Simplemente es una acepción conceptual para entenderlo de una manera clarividente. Por lo tanto, ya sabemos la variación en grupo y en periodo del radio atómico, y repito, es un concepto muy importante para poder escalar, digamos, el desarrollo, las definiciones y el entendimiento de las siguientes propiedades periódicas. Por lo tanto, esto ha sido el radio atómico, borramos y hablamos del radio iónico. Seguimos con el radio iónico, que es una consecuencia con el mismo argumento, con la definición del radio atómico, pero con unas connotaciones diferentes. Lógicamente, hasta ahora habíamos expresado el radio atómico hablando de un átomo neutro, con todas las consideraciones y las variaciones que hemos expresado. Los átomos, como todos sabemos, pueden tener movimientos de electrones, tanto perdiendo electrones o ganando electrones, y ellos, los átomos neutros estos, se convierten en iones. Y se convierten en cationes, que son iones positivos, o en aniones, que son iones negativos. Los cationes son un ion positivo que, como muy bien dice el signo, implica lo siguiente. El átomo neutro tiene un número de protones que es fijo. El número de protones nunca cambia en la estructura electrónica, y por ser un átomo neutro tiene el mismo número de electrones. Por lo tanto, estos electrones están sujetos a la carga nuclear efectiva de estos protones. Digamos que como son el mismo número protones y electrones en un átomo neutro, pues digamos que más o menos cada protón, digamos que realiza su fuerza de atracción con un electrón. Pero bueno, esto es en un átomo neutro. ¿Qué ocurre en un catión positivo? ¿Qué quiere decir el signo más? Quiere decir el signo más que en este anión tenemos el mismo número de protones, en este catión, que es el mismo número que en el átomo neutro, pero tenemos un electrón menos, que quiere decir que tenemos un protón más que electrones, o sea que el número de electrones son los electrones que teníamos menos 1. Por lo tanto, esta diferencia de un electrón menos que protones tiene el núcleo, que no varía porque son fijos, es lo que le da la característica del signo positivo. Entonces, pensemos qué ha ocurrido. La fuerza de atracción que le da la fuerza nuclear, la fuerza de los protones, es fija. Vuelvo a repetirlo. Y ahora mismo, respecto al átomo neutro, tenemos menos electrones. Como tenemos menos electrones, los protones tendrán que atraer a menos electrones que en el átomo neutro, concretamente a un electrón de menos. Luego, estos electrones, ¿qué les pasará? Que estos electrones estarán más atraídos por esos protones porque son menos. Al ser menos, como la fuerza nuclear de atracción es constante, pues lógicamente serán más atraídos por el núcleo. Por lo tanto, al ser más atraídos por el núcleo, la fuerza de atracción es mayor, las capas se acercan al núcleo y por lo tanto el radio atómico, en este caso el radio iónico, es más pequeño que el átomo neutro, por esta circunstancia. Por eso la relación de radios entre el átomo neutro y el catión es que el catión tiene un radio iónico más pequeño que el átomo neutro, por esta circunstancia de mayor atracción, por rebajarse el número de electrones que posee. ¿Qué ocurre con el anión? Pues justamente a la inversa. Este tiene un número de protones fijo, este tiene el mismo número de protones fijo, este tiene un número de electrones
que es igual al número de protones, por lo tanto la atracción, digamos, como hemos dicho con el catión, pues es una relación, digamos, una atracción de 1,1, por llamarla de alguna manera, pero aquí el número de electrones es este más 1. Tiene un electrón de más, por eso esa carga negativa en exceso que aparece en el anión. Pensemos, ¿qué ocurre ahora en el ion correspondiente en este anión? Que la fuerza nuclear es fija. Ahora resulta que hay más electrones de los que había en el átomo neutro. Por lo tanto, si hay más electrones, tocan a menos atracción, porque la fuerza nuclear se tiene que repartir entre un electrón de más, por lo tanto, les tocará, lógicamente, menos atracción, porque ese electrón tiene que ser atraído y esa fuerza de atracción de ese electrón se repartirá con los otros. Por lo tanto, aquí habrá menos atracción. Al haber menos atracción, como hablábamos antes, digamos que hay una cierta relajación frente a cuando hay más atracción, hay una cierta relajación, y por lo tanto el radio iónico de un anión es mayor que el radio atómico del átomo neutro, por esta circunstancia de que hay menos atracción. Menos atracción, más distancia, desde un punto de vista simplista, por llamarlo de alguna manera. Menos atracción, el radio atómico es el que es. Mientras que aquí, como hay menos electrones, hay más atracción, están más atraídos porque hay menos electrones y los protones los atraerán un poquito más, pues este radio será más pequeño que este, o este será más grande que este. Por lo tanto, esas son las consideraciones de los radios iónicos. Un catión, el átomo neutro, tiene mayor radio que el catión, y en el anión, el átomo neutro tiene menor radio que el anión correspondiente, como hemos comentado. Hasta aquí el vídeo del radio atómico y radio iónico con sus características específicas, que vamos a publicar por separado, fuera del contexto del resumen teórico del tema 2 del temario de química de segundo de bachillerato, para que pueda ser ubicado y encontrado con mucho más facilidad. Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar un vídeo de otra propiedad periódica que se incluirá en el vídeo de teoría del resumen del tema 2 del temario de química de segundo de bachiller, y asimismo lo publicaremos separado para que tengáis más facilidad en ubicarlo y poderlo desarrollar de una manera más sencilla. Con ello empezamos. Energía de ionización, dice la definición, es la mínima energía necesaria para que un átomo neutro X, quiero decir que tiene los mismos protones en el núcleo que los mismos electrones en la corteza, en estado gas y en estado electrónico fundamental, que ahora después explicaré este detalle para que no se nos pierda nada, ceda un electrón de su nivel más externo y dé lugar a un ion monopositivo X+, también en estado gas y fundamental. Esto lo he puesto entre paréntesis porque creo que es importante conocerlo, aunque a lo mejor las aplicaciones no son tan comunes, pero dentro de problemas de termoquímica, pues es importante saber que este proceso de la energía de ionización es siempre endotérmico, o sea, tenemos que dar energía a la reacción para que ésta se produzca, y esta energía que damos es la energía de ionización que estamos hablando. Aquí tengo una pequeña estructura de un átomo, los protones y los electrones. Partimos de un átomo neutro, los mismos protones que los mismos electrones, y lo que hacemos es inyectar o añadir una energía que es la energía de ionización que nos ocupa hoy,
para que este electrón pueda salir de la nube electrónica de la última capa electrónica, de la última capa de la corteza. Esta es la acción que nosotros tenemos que realizar con esta energía para poder producir esto. Y al salir este electrón, venimos a la reacción, que es, partiendo de un átomo neutro, mismos protones, mismos electrones, le aportamos una energía que es la energía de ionización para obtener una unión monopositivo, porque se ha perdido un electrón, por lo tanto tiene un protón más en el núcleo que un electrón en la corteza, por lo tanto es un ion monopositivo, y el electrón que ha salido. Por lo tanto, esta es la definición, yo creo que bastante clara, del concepto de energía de ionización. Ahora, ¿qué es lo importante? Y además es lo que nos sale en los ejercicios y en las cuestiones del examen de selectividad, vamos a ir a la práctica para ver cómo varía en la tabla periódica esta energía de ionización. Para ello pondremos la tabla electrónica, el bocetito, como siempre, y vamos a discurrir. Primero en un grupo. En un grupo, y aquí vamos a tener que utilizar los conceptos anteriores de los vídeos publicados últimamente, de radio atómico y de carga nuclear efectiva, para poder entender estas variaciones de energía de ionización y después otras como la afinidad electrónica, pero ahora nos planteamos en esta energía de ionización. En un grupo, cada periodo aporta una capa. Por lo tanto, el radio atómico, a medida que bajamos, va aumentando, porque tiene más capas, por lo tanto, más capas, más grande el radio atómico, más grande el átomo, más grande el radio atómico. Al ser más grande el radio atómico, cada vez el electrón de la última capa está más alejado del núcleo y por lo tanto hay menos atracción. O sea, habrá menos atracción aquí que aquí. Aquí habrá mucha más atracción porque aquí la capa está muy cerquita del núcleo y por lo tanto habrá más atracción. O sea, el radio atómico, digamos, hemos dicho que aumentaba de arriba abajo, de arriba abajo, porque aumenta por esa apreciación de que aumentan las capas y por otra apreciación, que ya lo comenté, que en los grupos la carga nuclear efectiva no afecta para nada, no varía. Por lo tanto, al no haber ninguna afección de la carga nuclear efectiva, la única apreciación que habrá ahí es la de hacerse cada vez más grande con más capas. Por lo tanto, aquí en este caso, el radio atómico, digamos, aumenta en este sentido, entonces aquí hay menos atracción que aquí. Y aquí hay más atracción que aquí. Por lo tanto, al haber más atracción, será más difícil arrancar el electrón. Más difícil, quiero decir, que tendremos que aportar más energía de ionización para poder arrancarlo. Luego, la energía de ionización variará en este sentido. Aumentará desde aquí abajo, que hay poca atracción y por lo tanto hará falta menos energía de ionización, hasta que va subiendo, subiendo, hasta estos, que como hay más atracción, pues es más difícil arrancar el electrón. Luego, esta es la variación de la energía de ionización en un grupo. Ahora vayamos en un periodo, y para en un periodo no hay más remedio que recurrir a la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva en un periodo varía en este sentido, o sea, de izquierda a derecha mirando la tabla periódica. En esta zona de aquí, la carga nuclear efectiva aumenta, por lo tanto, los electrones de la última capa están más atraídos hacia el núcleo. El radio atómico aquí es más pequeño que aquí por lo mismo, porque la atracción hace que el radio atómico, digamos, disminuya y los electrones de la última capa estén más atraídos por el núcleo. Luego, si aquí hay más atracción, lógicamente, pensemos, necesitaremos más energía para poder arrancarlo. Luego, la energía de ionización aquí será mayor que aquí. Por esta razón, aquí hay menos atracción, menos energía de ionización. Porque hay menos atracción, aquí más atracción, necesitaremos más energía de ionización para salvar esta mayor atracción. Por lo tanto, la energía de ionización variará
en este mismo sentido, que en este caso es el mismo que la carga nuclear efectiva, porque aquí justamente era al contrario. Por lo tanto, la energía de ionización va de aquí para acá. En los grupos, o como yo digo siempre, o si se entiende mejor, de aquí para acá, digamos, disminuye, o sea, aquí hay más energía y aquí hay menos energía. Por lo tanto, si pusiéramos una flecha de aquí hacia abajo, sería disminución. Y aquí lo mismo, la energía de ionización aumenta desde esta parte del sistema periódico hasta esta parte del sistema periódico. Por lo tanto, si nos piden, como nos piden en algunos ejercicios, que comparemos algunos átomos respecto a sus energías de ionización, acordémonos que siempre para arriba y para la derecha, o sea, para arriba y para la derecha, por lo tanto, toda esta zona de aquí será la zona que tendrá más energía de ionización. Luego, en este ejemplo que he puesto aquí, este está más arriba y más a la derecha, luego el que más energía de ionización tendrá. Este tiene menos que este porque está más abajo, pero sin embargo tiene más que este porque está más a la derecha por esta circunstancia del periodo. Lo digo por comparación de que nos acordemos. Toda esta zona de aquí, cuanto más arriba y más a la derecha, más energía de ionización. Bien, borramos y vamos a terminar este vídeo con la explicación de las energías de ionizaciones sucesivas. Las energías de ionización sucesivas, como su palabra indica, es que vayamos arrancando electrones de la corteza electrónica de uno en uno sucesivamente. Por lo tanto, esta sería la primera que hemos establecido anteriormente con la definición cuando hemos hablado de un electrón. El átomo neutro más la energía de ionización primera nos da un ion positivo más un electrón. Si ahora continuamos en este ion extrayendo o cediendo electrones, lógicamente partiremos ya no de un átomo neutro, partiremos de un ion monopositivo que necesitaremos darle otra energía de ionización que ahora discurriremos para poderlo convertir en un ion ya no monopositivo, sino que en este caso sería dos cargas positivas en exceso, porque le hemos quitado al átomo neutro dos electrones, por lo tanto tiene en el núcleo dos protones más que electrones tiene en la corteza. Y necesitaríamos para esta tesitura otra energía de ionización. ¿Que cómo sería respecto a la primera? Pues lógicamente, como hablábamos en los radios atómicos, en los radios atómicos sobre todo, cuando más electrones hayan en la corteza, menos atracción habrá. Cuando menos electrones haya en la corteza, como los protones son fijos, cuando menos electrones haya en la corteza, salen a más atracción, por lo tanto habrá más atracción. Como aquí hay menos electrones que aquí, un electrón menos, pues los electrones de este ion monopositivo, respecto al átomo neutro, están más atraídos que este. Por lo tanto, necesitaremos una energía de ionización mayor que la que habíamos planteado inicialmente para poder arrancar el segundo electrón. Por lo tanto, esta energía de ionización será mayor que la primera. Y la misma exposición para la tercera y sucesivas energías de ionización que nos planteemos. Si partiéramos de un ion no monopositivo, sino dos más, para llegar a 1, 3 más, 2 más y 1 más son 3 más, necesitaremos más energía, porque al haber menos electrones, los que quedan están más atraídos, por lo tanto será mucho más difícil el poderlos arrancar o ceder el electrón, como habíamos hablado. Por lo tanto, las energías de ionización sucesivas, con esta explicación yo creo que se entiende desde el punto de vista lógico y químico con los planteamientos de atracción y radioatómico, las energías de ionización aumentan a medida que vamos quitando electrones o cediendo electrones. Por lo tanto, la primera es menor que la segunda y la segunda es menor que la tercera. A medida que vamos quitando electrones, necesitamos aportar más energía de ionización.
Esta es una explicación también recurrente porque en cuestiones sale precisamente esta explicación y hay que, digamos, definirla de este modo concreto. Bien, pues hasta aquí el planteamiento de energía de ionización, pero como os he dicho, para cerrar el vídeo voy a definiros lo que es el estado electrónico fundamental. El estado electrónico fundamental de un átomo es aquel que los electrones se van llenando en orden de energía creciente, o sea, de dentro a fuera, de menos energía a más energía. O sea, si nosotros en un átomo, por ejemplo, de 10 electrones, la configuración electrónica, también os dejaré el enlace del tema 1, del resumen teórico del tema 1, donde explicamos la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 6 y 2, 4, que tenga 11 electrones. Después vendría, imagina uno de 11, ¿no? Pues vendría el 3s, que pondríamos un 1. 2 y 2, 4, y 6, 10, y 1, 11. Esta expresión, con esta expresión determinada, que en este caso es el sodio, tendríamos un estado electrónico fundamental. Los electrones han ido llenándose de menor a mayor energía. Pero imaginemos que por alguna circunstancia excepcional de la configuración electrónica ocurra esto. Aquí haya uno menos y aquí haya uno más. Este ya no está en estado electrónico fundamental porque aquí ha pasado, aquí todavía le cabe uno y sin embargo ha saltado a un nivel de energía superior. Por lo tanto, este caso sería una explicación de un estado electrónico no fundamental. El correcto, repito, sería 2p6, 3s1, como estábamos planteando. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la explicación del estado electrónico fundamental, esta es la explicación de las energías iónicas sucesivas y el vídeo que vamos a finalizar es el de energía de ionización. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad, vídeo participativo de las propiedades periódicas que incluiremos en el resumen teórico del tema 2, sistema periódico, del temario de segundo de bachillerato. Por lo tanto, empezamos. Afinidad electrónica. ¿Cuál es la definición de esta palabra afinidad electrónica? Pues ni más ni menos es la afinidad que tiene un átomo para coger o adquirir un electrón. La definición dice: es la variación de energía, que se produce cuando un átomo neutro, X, en estado gaseoso y en estado electrónico fundamental, que ya lo explicamos en el vídeo de energía de ionización, os dejaré el enlace, adquiere un electrón y se transforma, lógicamente, en un ion mononegativo X- en estado gaseoso y en estado electrónico fundamental. Digamos que la reacción que se plantearía sería un átomo neutro con los mismos protones y los mismos electrones, y se adquiere un electrón más. Precisamente por esta relación de la variación de energía que se produce, se transformará en un ion mononegativo X- también en estado gaseoso. Quiero explicar, igual que lo hice en la energía de ionización, que este proceso, igual que en la energía de ionización, era endotérmico, había que la reacción o el proceso absorber energía para soltar el electrón. En este caso el proceso es normalmente, no siempre, exotérmico. Es exotérmico quiere decir que desprendemos energía. Desprender energía siempre es, en química, a rasgos generales, lograr una energía menor y por lo tanto una cierta estabilidad mayor al tener menos energía. Por eso, cuando más exotérmico sea este proceso,
más estabilidad tendrá el ion que se ha formado por esta circunstancia de llegar a un nivel energético un tanto inferior al ser exotérmico y desprender energía. ¿De acuerdo? Pues esta es la definición de afinidad electrónica y ahora, como propiedad periódica, vamos a desarrollar y a discurrir cómo varía en la tabla periódica, que realmente es lo importante para todos los procesos que nos ocupan. Haremos el planteamiento de la tablita y empezaremos a discurrir. Primero, en un grupo. En un grupo, como ya hemos establecido en las otras propiedades periódicas, como ya incidimos en los primeros de radioatómico y carga nuclear efectiva, que eran los dos puntales, las dos bases para entender las restantes, seguimos con la misma explicación. En un grupo, el radioatómico aumenta a medida que descendemos. Lógicamente, al descender para abajo, en el grupo, cada periodo que bajamos tiene una capa más. Una capa más es más grande lo que es el átomo y sus capas electrónicas, por lo tanto el radioatómico aumenta. Aumenta por esta circunstancia tan lógica de que cuando más capas, más grande, y también porque ya vimos en la definición y en el desarrollo y planteamiento de la carga nuclear efectiva, que la carga nuclear efectiva en un grupo no varía, por lo tanto no hay ninguna afección. Por lo tanto, al no haber ninguna afección, decimos que el radioatómico aumenta en un grupo en este sentido. ¿Y qué ocurre con la afinidad electrónica? La afinidad electrónica es, como hemos dicho, la afinidad, valga la cacofonía, o la capacidad que tiene un átomo de adquirir un electrón. ¿Quién es el que hace que un electrón vaya a un átomo? Pues ni más ni menos las cargas positivas del núcleo, la fuerza nuclear y los protones. Cuando más fuerza de atracción haya, que los protones estén más ojo a visor de que un electrón quiere de alguna manera determinada ir a nuestro átomo en cuestión, pues cuando más cerca lo tenga, más facilidad tendrá y por lo tanto más afinidad electrónica tendrá para adquirir ese electrón. ¿Qué ocurre con el grupo? Que en el grupo, que aquí los electrones que purulen al final de la nube electrónica están mucho más lejos que aquí. Por lo tanto, ¿dónde será más fácil que ese electrón que está pululando al final de la nube electrónica, el núcleo lo vea y lo adquiera? Pues aquí, que tiene muy pocas cosas que le obstruyan. Cuando más cerca esté del núcleo, por lo tanto, menos radioatómico tendrá más facilidad de adquirir el electrón y por lo tanto más afinidad electrónica. Por lo tanto, lógicamente la afinidad electrónica aquí irá al contrario que el radioatómico. Menos radioatómico, más atracción, más facilidad de coger el electrón que quiere llegar a la última capa de la configuración electrónica. ¿Vale? Por lo tanto, radioatómico en este sentido, en este caso afinidad electrónica al contrario. Menos atracción, menos afinidad. Más atracción, más afinidad. Ahora, vamos a ponerlo aquí. En el grupo tenemos menos radioatómico, que el radioatómico hemos dicho, bueno, en este caso el radioatómico disminuye en este sentido, menos radioatómico, más afinidad. Más radioatómico, más afinidad. ¿De acuerdo? O sea, el radioatómico en la tabla hemos dicho que va en este sentido, por lo tanto, menos radioatómico en este sentido, más afinidad a la inversa. Como he explicado. Ahora, ¿qué ocurre en el periodo? Reiteramos otra vez, hay que ver lo pesados que somos, en el sentido de que tenemos que recurrir a la carga nuclear efectiva.
La carga nuclear efectiva, junto con el apantallamiento, que os dejaré el enlace en la descripción, digamos, discurre en este sentido en la tabla periódica. Aumenta de izquierda a derecha. O sea, en esta zona, la carga nuclear efectiva aumenta, por las circunstancias del apantallamiento, que lo tenéis en el vídeo, y por lo tanto el radio atómico es menor. O sea, hay menos distancia desde la última capa al núcleo. Quiere decir que el radio atómico es menor, los electrones de la última capa de la corteza están más cerca y más atraídos al núcleo determinado. Luego, igual que planteábamos aquí, cuando más atracción haya, que el núcleo tiene más fuerza de poder atraer a los electrones, vuelvo a utilizar esa palabra, que pululan alrededor de la capa última electrónica, de la capa última de la configuración electrónica, pues lógicamente tendrá mucha más facilidad de atraerlo cuando más fuerza tenga esa carga nuclear. Por lo tanto, igual que aquí, en este caso concreto, la afinidad electrónica irá en este mismo sentido. Más atracción, menos radio atómico, más la carga nuclear efectiva, más afinidad electrónica. En esta zona, menos carga nuclear efectiva, mayor radio atómico, menor afinidad electrónica. ¿De acuerdo? Pensar siempre, para entender el concepto, en el tema de atracción. Cuando más atracción, que el protón, digamos, impulse su fuerza de atracción, la carga nuclear, hacia los electrones de la corteza, cuando más atracción haya, más fuerza de atracción haya, y más cerca esté, que una cosa es inversamente proporcional a la otra, menos distancia, más fuerza de atracción, indudablemente, esté el electrón que quiere formar parte de la configuración electrónica de este átomo neutro, más fácil será cogerlo y más afinidad electrónica tendrá, más afinidad electrónica. Porque la afinidad electrónica es una variación de la energía. O sea, no se puede medir la afinidad electrónica como un número determinado, sino como una variación de energía. O sea, energía final menos energía inicial. Y este concepto atrae también que podéis ver en algún temario que la afinidad electrónica tiene signo. Pues esa afinidad electrónica, que en el fondo es una variación, en el fondo no, es una variación de energía, le ocurre lo mismo que en termoquímica a la entalpía. O sea, si la reacción es exotérmica, la afinidad electrónica será negativa, por el mismo criterio que la entalpía. Y esto sí es exotérmica. Y la afinidad electrónica será positiva cuando sea endotérmica. ¿De acuerdo? Lo digo porque a veces puede haber la posibilidad de que veáis signos en los valores de la variación de energía en este aspecto. Lógicamente, si es exotérmica es negativa, y si es endotérmica, y si es positiva, es endotérmica, simplemente por el tema de la variación energética y por el convenio que es similar o igual al de la entalpía. Bien, pues esto ha sido la definición de afinidad electrónica, su definición, que es adquirir un electrón, el tema termoquímico y la variación, que es lo más importante en la tabla periódica. Varía en este sentido en los grupos, y varía en este sentido en los periodos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy será el último vídeo del tema de propiedades periódicas, tema incluido dentro del resumen teórico del tema 2 del temario de segundo de bachiller, sistema periódico. Hoy trataremos la propiedad periódica y el concepto de electronegatividad, cuya definición dice: electronegatividad es una medida de la capacidad de un átomo por competir por el par de electrones que comparte con otro átomo al cual está unido por un enlace químico normalmente covalente, porque estamos hablando de la palabra compartir.
Por lo tanto, podemos realizar esta explicación. Si tenemos un enlace formado por dos elementos, los cuales comparten un par de electrones, estos electrones, que inicialmente podíamos colocarlos y ubicarlos en el centro, si este elemento, si este átomo es más electronegativo que este, pues lo que ocurrirá es que estos dos electrones estarán más cerca del átomo A porque tendrá una electronegatividad mayor, una capacidad mayor de atraer hacia sí esos electrones, con lo que en esta zona determinada, en este caso de la molécula, se generará una densidad de carga negativa, aquí en esta parte de los electrones, donde están más cerca del átomo en cuestión, y aquí una carga positiva, precisamente por este alejamiento de los electrones. Por lo tanto, esta sería una definición clara de lo que ocurriría si este elemento fuera más electronegativo que este. Si ocurriera que dos electrones tienen una electronegatividad similar o parecida, por ejemplo, si fuera una molécula diatómica con los mismos átomos, pues lógicamente los electrones se mantendrían en el centro y aquí ni aquí habría ninguna densidad de carga, ni negativa ni positiva. Bien, pues entendiendo este concepto como esa atracción de los electrones, de un enlace, de los electrones que comparten entre dos átomos determinados, vamos a definir esta expresión en la tabla periódica para ver su variación. Borramos. Establecemos la tabla periódica, como siempre. Y definamos la variación de la electronegatividad dentro de la tabla periódica. En los temarios podéis encontrar distintas, digamos, mediciones o escalas de la electronegatividad. Existe una que dice que la electronegatividad es el sumatorio de la afinidad electrónica más la energía de ionización partida por 2, dando un concepto de capacidad de electronegatividad. Pero la que hoy más se utiliza es una que está definida por Linus Pauling y es una escala que va desde el cesio, que es el átomo con menos electronegatividad, que tiene un valor de 0,7, al flúor, que tiene una electronegatividad de 4. Estos son los dos polos de la escala de Linus Pauling, que es la que más se utiliza en este momento. Bien, lógicamente hay otra característica de la electronegatividad que la comentaré antes de ver la variación dentro de un grupo y un periodo, que es que la electronegatividad define también el carácter metálico de los elementos de la tabla periódica. Y el carácter metálico viene definido con una escala en este sentido. Lógicamente, cuando menos electronegatividad haya, será más metálico, lógicamente, porque entonces aquí no hablaremos de compartir, en esta zona hablaríamos de ceder y aceptar aquí en esta parte de aquí. Por lo tanto, aquí hablaríamos de enlaces iónicos y no de covalentes para compartir, por lo tanto habría un carácter más metálico. Cuando más electronegatividad, menos carácter metálico. O sea que el carácter metálico, en este caso, iría, si queremos ponerlo de menor a mayor, indudablemente con esta flecha determinada, desde menos carácter metálico, mayor electronegatividad, menos electronegatividad, más carácter metálico. Este sería el carácter metálico. Y ahora hablemos de la variación de la electronegatividad dentro de un grupo o un periodo. Estamos hablando, como siempre, de atracción del núcleo hacia unos electrones determinados. Sabemos que en un grupo el radio atómico varía en este sentido, porque como siempre, a medida que avanzamos, tiene más capas, por lo tanto, el radio atómico aumenta y el electrón final está más lejos del núcleo, que es el que va a producir la atracción.
Por lo tanto, si nosotros queremos ejercer una atracción sobre electrones que en este caso se están compartiendo, cuando más cerca tengamos el núcleo y los protones de esos electrones, con más facilidad tendremos esa atracción para competir por esa compartición de electrones, como he puesto en este momento con el ejemplo de A y de B que os he expresado. Por lo tanto, dicho esto, se entenderá que cuando menos radio atómico haya, más cerca estarán los electrones del núcleo y por lo tanto habrá más electronegatividad. Por lo tanto, si el radio atómico varía en este sentido, esto es el radio atómico, la electronegatividad variará en este sentido. Cuando menos radio atómico, más atracción hacia esos electrones que queremos compartir y competir. Dentro de un periodo, volvemos a la consabida expresión de la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva varía en un periodo desde aquí hasta aquí en este sentido. Por lo tanto, en esta zona de aquí, de la tabla periódica, el radio atómico es menor, la atracción de los electrones de la última capa es menor, en este caso es mayor, porque hay más atracción, por lo tanto el radio atómico es menor, y aquí habrá más atracción para atraer a esos electrones que estamos compartiendo. Precisamente por este tema determinado, la electronegatividad irá en este sentido dentro de un periodo. Cuando más a la derecha esté, la carga nuclear efectiva es mayor y por lo tanto hay más atracción y más capacidad de que la electronegatividad, que es la capacidad de atraer hacia sí los electrones, sea mayor. Por lo tanto, esta es la variación de la electronegatividad dentro del sistema periódico. En un grupo tenemos menor radio atómico, que es aquí, implicará mayor electronegatividad. En un periodo, lo pondré aquí, en un periodo mayor carga nuclear efectiva, mayor electronegatividad, por el tema de la atracción que estamos compitiendo. Menor radio atómico, más atracción, mayor electronegatividad. En un periodo mayor carga nuclear efectiva, más atracción, mayor electronegatividad. Por lo tanto, este es el concepto determinado de la electronegatividad, con esta característica de esa afección al carácter metálico de los elementos dentro de la tabla periódica. Pues bien, este ha sido el vídeo de la definición de la electronegatividad, que lo iremos publicando, lo vamos a publicar dentro del resumen teórico del tema 2 del temario de segundo de bachiller, y lo publicaremos también fuera, solo aparte, para que podamos localizarlo con más facilidad y podamos acudir a él en caso necesario. Bien, con la definición y el desarrollo del concepto de electronegatividad, finalizamos los vídeos correspondientes a las propiedades periódicas que hemos adjuntado al resumen teórico del tema 2, sistema periódico, del temario de selectividad de segundo de bachiller de química. Por lo tanto, con este vídeo finalizamos el resumen teórico del tema 2, esperando haber sido útil. Todos los conceptos están definidos y estructurados para poder resolver las cuestiones y problemas que se nos presenten en el examen de selectividad, y espero haber sido útil para este objetivo que nos proponemos. Con todo ello, hasta el próximo vídeo y hasta el próximo tema de la química en la selectividad del temario de química de segundo de bachillerato. Suscribiros y darme like para seguir animándome en este concepto de ayudaros a aprobar el examen de selectividad de la próxima convocatoria. Hasta el próximo vídeo.